Hola oyentes de Radio Sefarad, como cada 2 semanas, aunque esta vez han pasado 3, nos vamos a recorrer la historia de las diásporas de las manos de Alicia Benmergui en Argentina. ¿Qué tal, Alicia? Bien, muy bien, con ganas de seguir hablando un poco de historia y tal vez de temas no tan tocados, ¿viste? Porque tiene que ver, la última vez que hablamos, yo creo que hablamos de Moses y de lo que significó para los judíos europeos, no solo los europeos, para todos lo que significó el caso de Damasco, que fue que por primera vez en un país musulmán, y eso era en Siria, la acusación del crimen ritual. A consecuencia de esto, prácticamente se fundó la Alianza Israelita Universal, y empezaron a pasar muchas cosas, y esa es una de las razones por las cuales Moses, que era un judío europeo, comunista, el que se burlaba mucho de él era Marx, el otro día hablamos, pero bueno, él escribió un libro como Roma y Jerusalén y dice que los judíos tienen que tener su propio Estado. Yo creo que también habíamos hablado, y yo había dicho, que en 1870 empieza una corriente antisemita, de antisemitismo. Yo no voy a decir judeofobia, a mí la palabra judeofobia no me gusta. Yo creo que un día te lo dije, pero si no te lo digo, la fobia es una enfermedad. Y yo creo que los antisemitas no son enfermos. Estará relacionado con otras cosas, pero para mí el antisemitismo sigue siendo antisemitismo, cierto, que también hay parte de los musulmanes que son semitas, pero en ese momento no era el problema con los musulmanes que vivían en Europa, cuando empieza en 1870. Y bueno, y va a culminar en Europa con el caso Dreyfus y en el Imperio Ruso con los pogroms y con la persecución terrible que se empieza a hacerse sobre los judíos. Y bueno, esto va a determinar que va a aparecer toda una corriente de sionismo. Bueno, el caso Dreyfus genera directamente en Herzl un sentimiento de que seas lo que seas, por muy patriotas que seas, como lo fue Dreyfus, que prácticamente se hizo militar para que Francia pudiera recuperar los territorios de la Alsacia y Lorena, y con todo lo nacionalista, casi alemán, yo diría, o austríaco, que era Herzl, se da cuenta que para los judíos, muchas gracias, mucha libertad, igualdad y fraternidad, pero muchas gracias, así no es. Y entonces ahí cambia él su óptica. Pero bueno, hubo mucha otra gente antes que él, y entonces uno de los que hablamos el otro día fue Moses. Después van a aparecer los otros, Leon Pinsker, que escribe Autoemancipación, que es el que se da cuenta. Mucha otra gente aparece con la idea de que es necesario crear una patria judía para los judíos, porque si no los judíos van a estar en riesgo y en peligro. La verdad, hubo gente que tuvo una visión y se dio cuenta rápidamente. Y esto también pasó en el Imperio Turco, en el Imperio Otomano. Los judíos no eran tan numerosos, los judíos del Imperio Otomano, pero eran muchos. Habían vivido ahí desde épocas muy antiguas, y a esa población se habían sumado, y era una población característica, los judíos que llegaron de España, los judíos sefaradíes. Y formaron parte de una cultura tan importante que a veces yo tengo la sensación de que a veces no se les... Bueno, yo estuve estudiando y leyendo mucho todo este tiempo por el tema del sionismo y todo eso, de cuán importante fue la población que vivió en todos estos países. Caso de Bulgaria, caso de Rumania, de qué importante fue esta población sefaradí y cuánto influyó también en el sionismo. Y mucho de esto no se ha hablado. Y por otro lado también los judíos de Salónica, que es también cuando dejan de formar parte del Imperio Otomano, cuando el Imperio Otomano entra en una absoluta decadencia, y ahí empiezan y caen en manos que los griegos se apoderan de Salónica, y Salónica deja de ser la Jerusalén judía, se va a convertir en Tesalónica. Una de las cosas que hay que saber, estamos hablando de historia, ¿sí?
Hay que saber que los griegos estuvieron bajo el poder de los turcos otomanos casi durante 400 años, y lo que les dio la unidad no fue la identidad griega, porque la identidad griega, el nacionalismo es una invención de los franceses, y las naciones surgen, algunas más temprano que otras, pero el sentimiento que mantuvo unida a los griegos entre sí fue como en Polonia. En Polonia fue el catolicismo, cuando fue dominada por distintas potencias, y en los griegos fue la religión ortodoxa. Esto hay que tenerlo con mucha claridad en la mente. Y hay que pensar que la religión ortodoxa, la ortodoxia cristiana, fue profundamente mucho más antisemita que el catolicismo. Esto también es importante decirlo. Y entonces aquí van a pasar varias cosas. Hay judíos que empiezan a pensar también ahí en el Imperio Otomano, que es necesario pensar, o van a ser influidos por distintas personas. Y una de estas personas bastante notables fue el rabino Yehuda Alcalay. Yehuda Alcalay nació, algunos dicen que nació en Sarajevo, otros dicen que nació en Israel. Él se llamaba Alcalay porque la historia dice que era de Alcalá, eran descendientes de judíos sefaradíes. Y Yehuda Alcalay, creo que el cálculo de él hizo según, tenía una cuestión religiosa con respecto a por qué los judíos iban a tener que ir a vivir todos, ahora es Israel, o a lo que era en ese momento. Estamos hablando, todavía existía el Imperio Otomano, todavía Sarajevo y toda esa región le pertenecían al Imperio Otomano, y él piensa que es porque el Mesías, de acuerdo a sus cálculos, iba a llegar más o menos para 1840, 1850, algo por el estilo. Alcalay es un tipo muy interesante, tiene toda esta cuestión religiosa, pero aparte de eso, cuando él llega, él va a atender a los aspectos prácticos del sionismo. Y él dice que hay que estar viviendo ahí para cuando llegue el Mesías, el Mashiach, los judíos puedan recibirlo. Pero también hay toda una cuestión práctica que él va a tener, que está relacionado con el resurgimiento del hebreo. Es algo que va a ser Ben Yehuda. Es decir, tienen alianzas y maneras de pensar que influyen sobre los judíos de Europa central y de Europa oriental. Y una de estas historias, que no es muy bien conocida, es que los padres de Herzl iban a la sinagoga. La familia de la madre era asimilada, pero parece ser que la del padre no. Eso es lo lindo de estudiar historia, ¿sabes? Siempre te vas enterando de cosas nuevas, y con los judíos podés hacer ese recorrido. Existe, hay alguna posibilidad, con algunos sí, con otros no, porque el tema de la Shoah y de todo eso hizo desaparecer cosas para siempre, pero hay algunas que se mantuvieron, y especialmente entre los judíos sefaradíes o los italianos, en lugares donde vivieron judíos, o los monasterios o las fuentes o las sinagogas mantuvieron esa memoria. Parece ser que, bueno, no voy a decir que donde nació Sarajevo haya sido un lugar muy pacífico, no me estoy confundiendo, pero bueno, parece ser que en alguna parte vivió el papá de Herzl y fue educado por Alcalay, y que dicen que esa tradición sionista de alguna manera le fue transmitida a Herzl por su papá, porque ya sabemos que la madre era una familia asimilada y él también fue muy asimilado. Pero bueno, lo cierto es que Alcalay llega a Israel y tiene una conciencia práctica de las cosas que hay que hacer en ese país, en esa colonia otomana que parece perdida del mundo. Lo que hay que tener en claro, no sé si alguna vez lo conté, pero lo puedo contar ahora, es que Jerusalén tenía una población sefaradí muy antigua. Y en esta población sefaradí muy antigua había gente que hacía 300 años que estaba ahí,
Y otra que no hacía tantos años, los judíos estos sefaradíes empiezan a llegar más o menos para 1830, y se van a constituir en una especie de aristocracia sefaradí. Tanto es así que creo que el presidente Nabón descendía de esta aristocracia sefaradí. Y entonces tenemos así, esta población sefaradí que era bastante adinerada, que va a hacer negocios también. Pensemos que en 1870, creo, se inaugura el Canal de Suez, y esta es una región del mundo donde es una región donde empieza a haber muchos negocios, va a haber muchos judíos que se vienen de Europa, sefaradim sobre todo, pero italianos, y también ashkenazim, pero mayoritariamente sefaradíes que van a vivir ahí en Egipto, y esto va a ser un área bastante interesante de negocios. Y en estos negocios van a intervenir también estos judíos sefaradíes que viven en Jerusalén. Eso es por una parte. Y por otro lado hay que decir que en lo que es el Iyuf, el viejo Iyuf, yo no estoy hablando del nuevo, la pobreza era inmensa. En estas 4 regiones religiosas en que estaba dividido lo que ahora es Israel, los judíos vivían cuidando los lugares sagrados, y vivían en un grado de miseria y de atraso muy grande. No sé si lo comenté, pero bueno, nosotros sabemos que cuando se enseña lo que abunda no daña, es que hasta Marx dijo que los judíos que vivían en Jerusalén estaban muertos de hambre. Bueno, eso es lo que después vio cuando fue él, Montefiore. La mujer dijo que la gente no tenía que comer y comía hasta pasto. Esta fue una de las razones por las cuales Montefiore fue tanto. Bueno, entonces estoy hablando de Alcalay, que piensa que todos los judíos si van a vivir en Israel, tienen todos juntos que hablar hebreo, más allá de que él hablaba el judesmo o el judeo español, como habitualmente se llama. Y otra de las cosas, que los judíos iban a tener que tener alguna cosa de la cual vivir, porque además el tema es que estos vivían, los religiosos vivían prácticamente de la limosna, que la jaluca que les mandaban judíos del mundo. Y una de las cosas que me enteré son que después de la guerra de Crimea, los judíos rusos mandaban, los judíos no vivieron en Rusia, los judíos de la zona de asentamiento mandaban dinero ahí a lo que ahora es Israel. Después de la guerra de Crimea eso lo prohíben los zares, así que la miseria era aún mayor. Entonces tenemos a Alcalay, que es una personalidad sefaradí, que era profundamente sionista, y más allá de la cuestión religiosa, lo que él está proponiendo es que los judíos vengan a vivir a Israel en un estado judío, que tenga un idioma único, que tenga lugares donde trabajar y donde desarrollarse. Así que es una idea bastante avanzada para su tiempo y de donde él era y con quién él venía. Y de esto fue muchos de estos sefaradíes que se educaron en las escuelas de la Alianza Israelita Universal, porque hubo otros también que contaré en otro momento. Total, esta es una radio sefaradí, está bueno que podamos contar estas cosas. Y lo que también quiero decir, antes de seguir hasta a Jaim Bejarano, que también fue otra personalidad muy notable, según mi manera de entender, es que estos judíos sefaradíes, muchos de ellos colaboraron con estos judíos que querían llegar a instalarse en el Imperio Otomano. El Imperio Otomano no permitía, no quería que se vinieran inmigrantes rusos. Desconfiaba, ya estamos finales del Imperio, bueno, empieza la decadencia, el enfermo de Europa se denominaba el Imperio Otomano, que había entrado en una gran decadencia, y entonces los que compran terrenos, y eso pasó en Rishon LeZion, son estos judíos sefaradíes, sobre todo creo que se llamaba Jaim Nabón, y el otro Amsalá, que era el tío o el primo de él. Y van poniendo cosas, Amsalá, que es el que tiene que ver con ese ferrocarril que se instala, y Nabón también, que se instala y que va a ir de Tel Aviv no, porque Tel Aviv en ese momento todavía no existía, estamos hablando de 1890 más o menos.
que va a ir a Yafo, y que va a recorrer desde Jerusalén y que después se va a extender un poco más. Y bueno, lo están haciendo, tiene que ver con en qué cosas están pensando ellos y con qué colaboran con estos judíos ashkenazim también, porque la primera colonia de Rishon LeZion no son sefaradíes los que van ahí, sí los de Zichron Jacob, que van a tener que ver con el rabino Jaim Bejarano. Jaim Bejarano era un tipo brillante, eso sí tengo que decirlo. No sé cuántos idiomas hablaba, estaba absolutamente orgulloso de su... Era también un judío búlgaro. Lo que hay que entender es que en Bulgaria existía una población sefaradí muy importante, y lo mismo que en Rumania. Y lo que hay que decir es que estos judíos búlgaros y sefaradíes y los judíos rumanos eran de mejor condición económica que los judíos ashkenazim, de mejor condición cultural, y aparte de esto, muchos de ellos fueron sionistas. Esto también hay que saberlo, así como muchos de los que estaban en Salónica, no fueron la mayoría, pero fueron importantes. No quiero confundirlos, pero bueno, Recanati, que era un judío que se fue de Salónica con su familia y que llegaron creo que a Jerusalén o algo así, o a Haifa en los años 20, funda el Discon Bank en Israel. Así que hay toda una historia que es importante conocerla. Jaim Bejarano es uno de los fundadores hablaba un montón de idiomas. Era un hombre de una inteligencia notable. Y él fue amigo de Ángel Pulido, el que se asombra de esa, porque él estaba muy orgulloso de su ascendencia española, y creo que fue a Béjar, de donde se supone que estaba el origen de su familia. Eso, más allá de su sionismo, él esto siempre lo tuvo en claro, pero era una personalidad, hablaba turco, hablaba árabe, hablaba tantos idiomas aparte del hebreo, aparte de, por supuesto, el castellano, hablaba un castellano de lo más formal, escribía pero perfecto en este idioma, y Jaim Bejarano se escribía con Herzl, se escribía con los principales líderes sionistas que estaban en ese momento trabajando por crear un Estado judío, y él es uno de los fundadores de Jovevei Zion, de los que van a ser los primeros colonos que se van a instalar en Israel, y van a ser los primeros moshavim. Y bueno, él es uno de los que influye, junto con los Jovevei Zion, de los que van a llegar a Rishon LeZion. Rishon LeZion va a ser una colonia que se va a fundar más o menos para 1886 o algo así. ¿Y por qué están estos judíos yéndose? Del Imperio Otomano, o Bulgaria, que deja después de una guerra, Bulgaria, los turcos pierden el poder sobre Bulgaria. Bulgaria se independiza, así como en 1920 se independiza Grecia. El Imperio Otomano va perdiendo su territorio y su poder. No sé si repasamos y si alguna vez lo dije, pero junto con el Imperio Español fueron los dos imperios más enormes, donde nunca se ponía el sol. El Imperio Otomano y el Imperio Español fueron esos. Y abarcaron una porción enorme de territorio donde vivieron los judíos. Lentamente, a principios del siglo XIX, el Imperio Otomano, ya es anteriormente, ya a fines del siglo XVIII, el Imperio Otomano va perdiendo lentamente su poder, y además existía una, ¿cómo podemos decir? Existía una, no me acuerdo justo la palabra, ¿cómo se puede decir? Se robaban todo. Cada representante de otomano que estaba en cada lugar, una degradación y una
caída moral muy grande en todos estos territorios. Cada uno cobraba le cobraba a los que querían un firmán era un edicto del Imperio Otomano, y entonces la degradación económica, moral y política del Imperio Otomano era ya enorme. Esto va a causar su lenta pero inevitable decadencia, que va a terminar con la existencia del Imperio Otomano. Además vivía en una guerra permanente, había tenido buenos ejércitos, pero ya para ese momento sus ejércitos entran también, se transforman en algo atrasado, y entonces una vez hablamos nosotros de colonialismo e imperialismo, y dijimos que en 1880 las potencias europeas deciden que se van a repartir los territorios del mundo que les vengan bien a ellos. Y una de las intenciones de los europeos era quedarse con el Imperio Otomano, era dividírselo entre ellos. Uno de ellos fueron los ingleses y los franceses, y los otros fueron los rusos. Una de las razones de la guerra de Crimea, ¿me estás oyendo? Sí, claro. Una de las razones de la guerra de Crimea fue que Rusia tenía un montón de población. El Imperio Otomano tenía un montón de población ortodoxa. Sus territorios abarcaban todo eso, y entonces Rusia decía que la población ortodoxa le pertenecía al imperio zarista. Podríamos decir al revés, que también había turcos viviendo del otro lado. Uno de los pretextos, todo el tiempo hubo guerras entre los rusos y los turcos, y por eso se odiaron tan profundamente. Pero una de las razones de la guerra de Crimea fue que Rusia se quiso apoderar de los lugares santos que existían en Jerusalén, porque decía que esos les pertenecían a la religión ortodoxa, y de hecho la religión ortodoxa fue siempre la que tuvo mucho más poder de los lugares santos en Tierra Santa, como dirían algunos, que la que tuvieron los católicos. Y esa fue una de las razones de las guerras. Digamos que Francia fue en cierto modo aliada o protegía al Imperio Turco, pero no nos olvidemos que después, cuando va a ser la guerra en Galípoli, que va a ser una guerra terrible, esa donde muere un montón de gente, también fue la aspiración de los ingleses y los franceses de apoderarse del territorio turco, y no pudieron. Bueno, no pudieron, entre otras razones. Estudiar historia es muy interesante. Se dice que ahí estuvo Kemal Atatürk, que fue ahí el que va a ser el presidente de la República Turca, que fue el que defendió a Turquía contra estas dos grandes potencias europeas, y donde van, no sé, hay quien le dice muleteros de Sion, es el ejército de muleros que van desde Egipto y participan en este principio de guerra. Y como no les dan armas, lo que hacían los judíos que estaban ahí eran llevaban agua, trasladaban soldados heridos, desarrollaron una tarea muy importante. Pero yo leí otro texto donde dice que los turcos admiraron muchísimo a Francia, que la Revolución Francesa tuvo una influencia muy grande en la sociedad turca. Eso es extremadamente interesante. Pero que pasado el tiempo, los turcos de quien fueron aliados fueron de los alemanes. Y entonces se dice que ahí había un general alemán que colaboraba con Kemal Atatürk. Yo no firmo nada porque no tengo los documentos a la vista. Y esa fue una de las razones que Turquía se defendió tanto, y ingleses y franceses fueron derrotados en esa carnicería terrible que fue lo que ocurrió ahí en la batalla de Galípoli. Tengo más para seguir contando porque me parece una historia extremadamente interesante, porque esto abarca a los judíos que vivían en el Imperio Otomano, que para más o menos 1930 va a tener
se van a, 1830 van a lentamente, van a introducir mejoras y cambios, ya los sultanes no tienen el poder que tenían, y lo que van a hacer es implementar una constitución. Y en esa constitución lo que van a establecer son las Tanzimat. Y las Tanzimat o las vilayet son, Turquía había sido un imperio lleno de población de todos los orígenes étnicos, religiosos, de todo lo que te puedas imaginar. Yo estaba pensando, haciendo comparaciones con el Imperio Español, ¿no? Entonces digo, nosotros prácticamente gran parte de América del Sur y hasta América del Norte se habla un solo idioma. Y la verdad, hubo casi una sola religión, que es el catolicismo. Lo que no me puedo imaginar es cómo pudo subsistir tantos años un imperio tan gigantesco como fue el Imperio Otomano, con tantas poblaciones de orígenes diferentes, de idiomas diferentes, de religiones diferentes, y cómo pudieron mantenerlos unidos. Son cosas que también hay que preguntarse. Bueno, pero si te parece, vamos a responder a esas y otras preguntas en la próxima entrega. Bueno, cómo no. ¿Estuvo claro? ¿No confundí a nadie con las cosas que les conté? Pues no sé, habrá que preguntarle a todo el mundo, y si alguien tiene alguna pregunta que hacer, que la haga llegar a la redacción de Radio Sefarat, ya sea en redacción@radiosefarat.com, y se la haremos llegar a Alicia Benmergui. Mientras tanto, le vamos a decir muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima, con esta historia tan intrincada, la historia del mundo y los judíos metidos en esta historia tan apasionante. Por lo menos a mí siempre me resulta apasionante.